Arranquen ustedes, que Miren, estamos igual, hoy estamos en equidad aquí. Quiero hablar brevemente sobre un beneficio de la seguridad social que está establecido desde hace varios años y que, aunque es un beneficio para los empleados, también se constituye un beneficio para los empleadores, que muchas veces no aprovechan los empleadores de empresas pequeñas, micro o pequeñas empresas, por desconocimiento o a veces porque no tienen la estructura que tienen las empresas grandes, que tienen su departamento de gestión humana. Entonces en su departamento de gestión humana se encargan de hacer los trámites correspondientes y, por supuesto, generalmente es un personal que conoce muy bien la ley de seguridad social y los beneficios que implica. Me refiero a lo que se conoce como el subsidio por enfermedad común o accidente no laboral. El accidente no laboral, las enfermedades laborales están cubiertas por lo que se conoce como el seguro de riesgos laborales, que eso tiene su partida presupuestaria establecida, que proviene de los aportes también de los trabajadores y de los empleadores. Pero cuando una persona tiene una enfermedad común que no tiene que ver con su actividad laboral o tiene algún accidente que va a prolongarle un tiempo fuera de su empresa, o sea que va a inhabilitarlo durante un largo tiempo fuera de la empresa. Cuando digo un largo tiempo me refiero a 1 mes, 2 meses, 3 meses y hasta 6 meses. Entonces la seguridad social le cubre una proporción de su salario. Se hace mediante un trámite donde el empleado tiene que solicitarle a su empleador, el empleador entonces solicita un formulario en la TCS, en la Tesorería de Seguridad Social o en la CISARRIL, se llena ese formulario y entonces una vez se hacen las comprobaciones correspondientes, se habilita un fondo para cubrirle a ese trabajador que va a estar durante varios meses, repito, con cobertura hasta 6 meses, hasta 26 semanas, del 60%, el equivalente al 60% de su salario, cuando el padecimiento es ambulatorio, y el 40% de su salario cuando el padecimiento implica internamiento. Entonces, ese es un beneficio que garantiza un ingreso para el trabajador, pero que al mismo tiempo garantiza un alivio para el empleador, porque el empleador lo que hace es que le paga su salario a ese empleado y luego entonces recibe de parte del sistema de seguridad social ese equivalente al 60% o el equivalente al 40% del salario. La realidad es que lo que se contempla en términos reales es el hecho de que si un trabajador va a durar 4 meses, por ejemplo, sin poder desarrollar su labor, sin poder ir a su trabajo, en esos 4 meses va a recibir un 60% de su salario. En teoría, el empleador entonces no tiene que pagar el otro 40% del salario, porque lo que va a durar 4 meses, bueno, está convaleciente. Para garantizar lo que establece este subsidio es que el empleador le garantiza la permanencia de su empleo. O sea, no te va a desemplear, no te va a mandar para tu casa, no te va a decir, mira, bueno, como tú ya no puedes trabajar durante 3 o 4 meses, te vas a tener que ir para tu casa, yo no te voy a poder tener como empleado. No, se mantiene registrado como empleado, recibe un 60% de su salario a través de la seguridad social mientras esté en esa licencia por una enfermedad común, y el otro 40% lo aporta el trabajador, aunque el reglamento no indica de manera directa que el trabajador tenga que aportar el otro 40%. Es un beneficio que tiene como importancia el hecho de que se le garantice al trabajador seguir recibiendo una proporción de su salario a través de la seguridad social, pero que también se le garantice al empleador una reducción de costo laboral cuando tiene a alguien que no está trabajando porque tiene un padecimiento, pero que como quiera tiene que mantenerlo en su nómina y tiene que seguirle pagando el salario. Bueno, pero no le tengo que pagar salario completo, solamente le pago un 40% del salario porque el otro 60% lo cubre la seguridad social con fondos de los aportes que hace el propio trabajador y que hace el propio empleador. Y ese subsidio tiene varias ventajas. Entre ellas es que si el trabajador, por ejemplo, tiene 2 empleos formales y cotiza en esos 2 empleos formales y va a estar inhabilitado para trabajar en esos 2 empleos, puede cobrar ese subsidio doblemente a través de uno de sus empleadores y a través del otro empleador. Pero también si el trabajador va a estar hasta 6 meses, repito, inhabilitado, recibe ese subsidio. Si luego entonces se integra a su trabajo y al cabo de 6, 7 u 8 meses más, tiene que tener un intervalo mínimo de 6 meses,
vuelve otra vez a tener un padecimiento, puede volver otra vez a solicitar el subsidio y puede recibir nuevamente ese subsidio del 60 o el 40% de su salario durante hasta 6 meses corridos. ¿Cuál es el requisito previo? Que ese trabajador tiene que tener por lo menos 12 meses cotizando a la Seguridad Social. O sea, si un trabajador nuevo que al cabo de 5 o 6 meses trabajando sufre algún tipo de padecimiento que lo obliga a durar varios meses sin trabajo, no tiene el beneficio del subsidio. Pero si ya tiene más de un año cotizando, más de 12 meses cotizando, automáticamente tiene acceso a ese beneficio. Que repito, muchas veces los empleadores, pequeños empleadores, por desconocimiento no lo aplican. Entonces dice, bueno, mira, tengo un empleado ahí que tuvo una situación, ahora se me ha enfermado, el tipo pidió una licencia, el médico dice que va a durar 6 meses de licencia o que va a durar 4 meses de licencia, pero yo no puedo seguirle pagando esos cuartos porque yo no puedo tenerlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si es un trabajador que usted lo tiene formal y usted está al día en la Seguridad Social, usted como empleador no tiene un problema con eso, porque usted da el acceso a un fondo para esos fines que le cubre una parte del salario a ese trabajador. Y el trabajador a su vez también no tiene el problema de correr el riesgo de quedarse sin el empleo por el hecho que va a durar 4 o 5 meses inhabilitado. ¿Por qué? Porque entonces se le garantiza su permanencia en el empleo. Claro, al momento de calcular las vacaciones o al momento de calcular el doble sueldo, ese periodo que va a durar el trabajador recibiendo ese subsidio no se calcula como monto para luego entregarle su doble sueldo. O sea, vamos a suponer, duraste 4 meses fuera, recibiste un 60% de tu salario a través del fondo del subsidio de la Seguridad Social. El otro 40% te lo pagó tu empleador. Ahora, cuando tu empleador vaya a calcular tu doble sueldo, va a calcular con base en los meses del 40% que te pagó de salario y no va a calcular el 100% del salario para pagarte tu doble sueldo. Pero claro, como quiera que sea, sigue siendo una ventaja porque se trata de alguien que duró esos meses sin trabajar porque tenía un padecimiento de salud. Adelante, dile a Esteban, él te va a oír. Hola. Esteban. Sí. Resulta que en la Seguridad Social, la CISARIL, no hay recursos de esos fondos para pagar esas pensiones por enfermedad común. Esa eventualidad. Yo tengo 2 casos en mi empresa que tienen 8 meses esperando que les pague el subsidio y no han podido. Bueno, mira, yo no sé si ustedes hicieron el trámite correspondiente, porque yo te puedo dar cuenta, por ejemplo, de que una empresa donde yo trabajo, precisamente esta semana le notificaron a una persona que le iban a pagar. A veces se atrasan. Sin embargo, el atraso... ¿Cuál es tu empresa? Superestación AVE Central, SRL. Sí, a veces tú lo que tienes que darle seguimiento, porque a veces se atrasan, porque lo que hace el sistema es que le dice al empleador, págale tú ese dinero y luego yo te lo compenso, y muchas veces tarda meses para la compensación, o sea, para la devolución, pero como quiera, el fondo sí está disponible, hay recursos y lo entregan. Lo que hay que ver es si en términos burocráticos se tarda, si tiene que darle seguimiento. Por eso yo digo que muchas veces las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas porque no tienen un personal que le dé seguimiento a eso. Las grandes empresas no, las grandes empresas tienen un departamento de recursos humanos y en recursos humanos se encargan de dar seguimiento, gestionan todo y mira, y entonces tienen su a quién llamar en la CISARIL. Esteban, tú puedes asegurar que yo le he dado seguimiento, yo personalmente. Bueno, yo le puedo decir entonces que en todo caso debería ir usted a la DIDA o a las mismas superintendencias de salud y riesgos laborales a hacer la reclamación correspondiente. Porque el fondo existe. Sí, el fondo existe. Y tengo constancia de que precisamente esta misma semana, por eso incluso escribí sobre eso, esta misma semana un par de compañeras mías de trabajo le notificaron, mira, ya salió el fondo de una licencia que tenía que ciertamente era de hacía varios meses, pero que no se lo entregaron de una vez. Sin embargo, su empleador, que la empresa sí le había pagado de una vez. Ahora, ¿quién recibe ese fondo? No lo va a recibir el empleado, lo va a recibir el empleador que ya entregó el dinero. Que lo avanzó. De acuerdo. Que probablemente se atrase. Que tenga unos meses de retraso. Entonces, que no sea instantáneo, mes por mes, pero sí, claro, sí habrá una compensación. No quiero decir que no se dé el caso de que, como él está diciendo, no se lo hayan entregado. Ahora tiene que hacer los trámites correspondientes porque el fondo sí existe y el fondo sí funciona. Hay que fajarse para hacer eso. Ahora, no, por eso yo empecé el comentario diciendo, señores, las micro y pequeñas empresas formalizadas son las que salen más complicadas con eso.
Porque tú tienes una pequeña empresa donde tú tienes, qué sé yo, 10, 15 empleados, tú no tienes un departamento de recursos humanos. Muchas veces tú no tienes ni siquiera un departamento de contabilidad, tú no tienes un contador externo. Entonces tú mismo que haces las gestiones. Pero también hay otro tema, que la propia resolución establece que si el empleador no puede hacer el trámite, el propio empleado puede ir a la DIDA y hacer la tramitación, y se supone que la DIDA le hace el trámite correspondiente. Cuando digo se supone es porque también tenemos un problema. La DIDA aquí, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado de la Seguridad Social, es prácticamente infuncional. Y eso sí es algo que debería tratar de fortalecerse, porque ese es el ente que está precisamente para defender al empleador y al afiliado, no solo al afiliado, en lo que tiene que ver con las gestiones correspondientes a los fines de que los fondos que están disponibles en la Seguridad Social para los diferentes beneficios que existen en la Seguridad Social, pues que puedan ser aprovechados tanto por empleadores como por los propios empleados. Bueno.